Buenos días, mis hermanos y oyentes. Hoy es domingo 12 de julio de 2020. Seguimos con el estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Vamos a orar primero antes de empezar para que el Señor nos ilumine. Señor y Padre Celestial, grande es tu poder y gloria en este tiempo que vamos a tener en el estudio de tu palabra. Que sea tu Espíritu obrando en mí y en cada hogar. Gracias por todo lo que nos has dado esta semana. Nos da la salud, el trabajo, los alimentos y principalmente tu salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Padre eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy vamos a continuar con el capítulo 1 de la Confesión de Fe Bautista de Londres, 1689, las Santas Escrituras. Hoy vamos a ver la sección del 7 hasta el 10, pero vamos a leer primero el versículo central de las Santas Escrituras que el Señor dejó. Vamos a ver si 2 Timoteo 3, del 15 al 17. Y me acompañan ahí en sus Biblias. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermano, hoy nos toca la sección 7. Vamos a empezar con la sección 7. El primer párrafo dice: no todas las cosas contenidas en las escrituras son igualmente claras en sí mismas. Y lo que quiere decir esto es que no todos tienen la misma facilidad de entender cualquier versículo, cualquier parte que lean la escritura. No son tan fáciles o no son entendibles, no son claras, porque no siempre está tan tácito lo que se escribe. Y veamos qué nos dice la palabra en ese caso. Busquemos 2 de Pedro 3:15 del B al 16. Y dice la palabra 3:15, 2 de Pedro 3:15, parte B. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras para sus propias perdición. Cuando Pedro escribe la segunda carta, ya Pablo había escrito todas sus cartas y había muerto. Así que Pedro cita a Pablo para explicarle a sus lectores que ya habían leído sus cartas, las cartas de Pablo, que hablan sobre los acontecimientos futuros. El contexto de este versículo es acerca de los postreros días, y estos versículos o explicaciones son difíciles
pero no imposible de comprender. Dice que los indoctos o inconstantes, estos son tiempos iguales que en la actualidad. Proliferaron los falsos maestros con enseñanzas dañinas y torcidas acerca del futuro, que contradecían las doctrinas apostólicas. Y cuando habla de que las otras escrituras, Pedro declara que los escritos de Pablo son inspirados por Dios, como son los escritos de los apóstoles del Nuevo Testamento, con la misma seguridad de los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Son igual de inspirados por Dios y que ambas partes de la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, son tergiversados en el contenido por los falsos maestros para su propia condenación eterna. El segundo bloque del artículo 7 dice: sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Busquemos Salmo 19, 7 y 8 para ver qué nos dice la palabra sobre esto. ¿Me acompañan? Salmos 19, 7 al 8. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. No hay que ser un teólogo experto en palabras griegas o palabras hebreas para comprender la Biblia. La Biblia nos va a declarar lo pecador que somos, nos va a declarar que Dios entregó su Hijo para lavar nuestros pecados y por medio de Él vamos a encontrar la salvación. Si Él nos da la gracia, solo tenemos que creer que lo que en ellas o en la Escritura dice es la verdad. Debemos guardar sus enseñanzas. La ley perfecta que convierte el alma. El testimonio es fiel. Cuando escudriñamos las Escrituras, nos va a hacer sabio. La revelación general de Dios se inicia invocando el nombre genérico de la divinidad de Dios. Ahí mismo en Salmo 119:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero la revelación especial se caracteriza porque es revelado el nombre propio de Dios, que en hebreo es Yahweh. La revelación especial para cualquier persona sencilla que se llama para ser regenerado. O sea, esa persona que va a ser salvado, Dios se le va a revelar de una manera especial. Cualquier persona no tiene que tener un alto grado de educación. Dios le va a mostrar, le va a enseñar lo necesario para ser salvo. Busquemos Salmo 119, 130 para ver qué nos habla la palabra.
Dice Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbran, hace entender a los simples. En la palabra de Dios encontramos la luz a nuestra ceguera espiritual para cualquier persona sencilla, porque es el Espíritu Santo el que dará el entendimiento. Para cuando tengamos dificultades de entender un versículo bíblico, tenemos que leer el contexto de todo el capítulo, buscando qué es lo que Dios está diciendo. Adicional, buscar los versículos paralelos en otros libros de la Biblia. El artículo 8.1 dice: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad. Busquemos Romanos 3.2 para ver qué nos habla la palabra. Dice Romanos 3.2: mucho en todas maneras, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo porque era el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, hablaba en hebreo. Toda la palabra de Dios le fue confiada a ellos en su propia lengua para que fuese entendida. No puede ser en otro idioma cuando te enseña, cuando te explica, cuando te declara, porque no se va a entender. Tiene que ser el idioma en el cual tú naciste. Debes de leer los libros, debe ser leída y comprendida. Así que el Señor se la dio en su propio idioma. La inspiración que Dios hizo a los que escribieron el Antiguo Testamento los inspiró en hebreo, que era la propia lengua del pueblo de Israel. Veamos la sección 2 del 8. Dice: y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirado inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos, por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era el idioma que prevalecía después del dominio helenista. La inspiración de Dios los mantuvo originales y auténticos. Todos esos pergaminos fueron inspirados por Dios en la propia lengua griega y se mantuvieron hasta que fueron traspasados a la Biblia. Busquemos Mateo 5.18. Dice Mateo 5.18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús se refiere a los escritos de la palabra de Dios, que son la ley. Todo lo escrito en la ley o palabra de Dios se cumplirá. Por muy pequeña que sea la palabra, se cumplirá. La jota y la tilde son las palabras más pequeñas, tanto en el idioma griego como en el hebreo. Y Cristo aquí hace énfasis que tan pequeñita esa letra no será reemplazada hasta que la ley se cumpla, se va a mantener íntegra en todo lo que se refiere. Veamos entonces la sección 3
dice, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Si por algún motivo surge discrepancia en el sentido de interpretación de algún versículo o contexto de la Biblia en las traducciones que usamos normalmente y que no son el idioma original hebreo o griego, la iglesia o la persona, aquí cuando habla de la iglesia está hablando de cada persona, debe buscar los escritos originales en estos dos idiomas para aclarar cualquier duda. Por eso que ustedes ven que los pastores dicen la palabra en griego es tal y significa tal, porque trae el sentido original con el cual Dios la inspiró. Y en la traducción puede ser que la palabra usada no tenga ese mismo sentido. Y buscamos la raíz griega. Vamos a buscar Hechos 15:15 para referenciarnos sobre esta sección. Dice Hechos 15:15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Lucas está citando lo escrito por los profetas para comprobar que lo que ellos están diciendo o están enseñando es verdadero. La escritura escrita en el idioma de los profetas es la palabra de Dios y sabían que estaba confiada, inspirada por Dios a los profetas en ese idioma, y por eso siempre se refieren a los profetas, al Antiguo Testamento, de la originalidad de los escritos. Veamos la sección 8.4 del artículo 8. Dice, pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tienen derecho a las escrituras e interés en las mismas, se les manda leerlas y escudriñarlas. Como todo el pueblo de Dios tiene acceso a la escritura, ya sea en español, en inglés, en verá, en portugués, en francés, en italiano, y no conocen las lenguas en hebreo y griego, dice que nos manda a leerlas y escudriñarlas, estudiarlas, buscando las raíces del sentido del mensaje de Dios. Por eso que se trata de traducir la Biblia en cada lengua o idioma del país o de región para que puedan comprender el sentido de las palabras que Dios ha inspirado, que es el mensaje de la salvación. Busquemos Juan 5:39 en su Biblia. A ver qué nos dice el Señor. Dice aquí Juan 5:39. Escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús también nos dice que Moisés escribió de él, por tanto, todo lo escrito en el Antiguo Testamento hay que creerlo porque es la verdadera palabra de Dios y debemos creerlo. En el idioma en que escribió Moisés las escrituras es un idioma avalado por Cristo. ¿Y qué nos dice? Escudriñar las escrituras, buscar, analizar, revisar
hasta que encontremos ese sentido que estamos buscando, si no entendemos, no comprendemos algo. La sección 5 del 8 nos dice, y el temor de Dios ha de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas. Cuando se traducen o se traduzcan las escrituras a la lengua de otro grupo de personas o país o cultura, se debe hacer con mucha reverencia al Señor, con temor de no cambiar o tergiversar el mensaje de Dios, porque ese mensaje es el que da la salvación de un pueblo de Dios. Y si se traduce algo que no es acorde al original, puede llevarlo a la perdición con una mala traducción. Busquemos 1 Corintios 14, 6. Primera de Corintios 14, 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Veamos por el mismo el 9. Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dices? ¿Por qué hablaréis al aire? El 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y veamos ahí mismo el 12. Así también vosotros pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice, todo lo que se lea, se hable, se predique, se ore, se evangelice, debe ser entendido por los oyentes. No se puede usar una lengua extraña que nadie pueda interpretarse. No tiene ningún sentido para el que la recibe ni para el que la entrega. Así que, estimado oyente y hermano, si usted le enseñaron a hablar en lengua, asegúrese que alguien pueda traducir a los presentes para la edificación de todos. De lo contrario, el Señor le pedirá cuenta. No se deben estar usando tampoco palabras excesivamente sofisticadas que las personas no puedan entender qué es lo que se está predicando en el mensaje. La sección 6 del artículo 8 dice, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos puedan adorarle de manera aceptable, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tenga esperanza. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento espiritual, debe ser como un manantial de agua cristalinas, donde toda la iglesia se sacie, exhortándose unos con otros, gozándose, con cantos y salterios, con himnos de júbilo al Señor. Busquemos Colosenses 3:16. Acompáñenme allí, Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo dirige, exhorta, sostiene, consagra a toda la iglesia con un solo propósito: honrar a Dios, glorificarlo. Veamos la sección 9. Dice la sección 9. La regla infalible de interpretación de la Escritura la constituyen la propia Escritura y, por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico que no es múltiple, sino único, este se debe buscar en otro pasaje que se expresen con más claridad. Dice que la interpretación de la Biblia es ella misma. Cuando leemos un versículo, un texto, debemos leer el contexto para entender qué quiere decir. También ir al tiempo y a la cultura, porque dependiendo en el tiempo que se escribe, en el tiempo, en la cultura donde se estaba escribiendo, se escribió el mensaje, tenemos que transportarnos a ese tiempo, a ese lugar. Quizás después de 2015 o 2020 años, ya las culturas han cambiado, pero el sentido es el mismo. La Biblia tiene versículos dobles que te llevan como referencia para interpretar qué quiere decir el autor, que es Dios. Pero si hay un versículo que no tiene doble, debemos buscar otro versículo para interpretar el mensaje de Dios. Busquemos Isaías 8:20. Dice versículo 8:20 de Isaías: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley y el testimonio es donde hay que buscar la verdad. Y si no es entendible, es porque el Dios no le ha abierto los ojos o no le daba el entendimiento. Pero hay que buscarla en la Biblia, en la palabra, no buscarlo en otro lugar. Juan 10, 34 al 36. Veamos qué dice la palabra. Juan 10, 34 al 36. Dice la palabra: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije Dios, hijo de Dios soy. Jesús dice a los judíos que la escritura no puede ser quebrantada. Lo que está escrito, eso es lo que está escrito. Dios les dijo: dioses sois, refiriéndose a dioses escogidos por Dios. A dioses escoge su pueblo y le llamó dioses en minúsculo. Entonces ellos critican que Cristo se llama a ser hijo de Dios y dice: así está escrito, y así es. Hechos 15:15
y 16. Leemos Hechos 15, 15, 16, 17. Y como esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. La regla infalible de interpretación es la misma Biblia. Jacob cita esta referencia del Antiguo Testamento, clara profecía sobre la salvación de los gentiles. Él está en autodefensa con los judíos. La reconstrucción y la restauración del tabernáculo de David alude a la edificación de la iglesia, que al principio estuvo integrada por judíos, pero ahora incluiría a muchos gentiles. La iglesia es pues el vehículo a través del cual los gentiles pueden conocer a Dios. Esto es lo que está escrito y no hay errores en la escritura. Es su propia interpretación, es la Biblia. Vamos al artículo 10, que nos dice: el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por las que deben examinarse todos los decretos de concilio, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debe acatar, no puede ser otro sino las sagradas escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Entonces, el juez supremo es todas las escrituras. Todos los autores de los libros, decretos de concilio, conflictos, comentarios deben ser mirados bajo los estándares de las sagradas escrituras. Nuestra fe y doctrina debe ser solamente por las escrituras. Como le he repetido varias veces, estamos estudiando la confesión de Confesión Bautista de Fe, pero lo que estamos realmente estudiando y buscando es las sagradas escrituras. El por qué debemos creer y leer las sagradas escrituras. Vamos a buscar Mateo 22, 29, 31 y 32. Mateo 22, 29, 31 y 32 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios? 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús hace referencia a las escrituras. También hace referencia a Abraham y a Jacob, que dice que es un Dios de vivo y no de muertos en pecado. Jesús siempre dice que todo está escrito y dicho en su palabra. Él no dice: buscad en los libros de los astrólogos ni los libros científicos. Siempre cita el Antiguo Testamento, que era el que estaba escrito en esa época. Él siempre
lo que él hablaba, lo citaba. Y nosotros, los hermanos, los cristianos, cuando hablamos algo acerca de Dios, tenemos que citar las Escrituras, porque ese es nuestro respaldo. Eso es lo que eso es lo que el Señor nos ha enseñado y tenemos que confirmarlo en las Sagradas Escrituras. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo hace referencia del cual es la base del cristiano, que el fundamento son los apóstoles y los profetas, pero que Cristo es la piedra angular de todos. Hace referencia a los apóstoles y los profetas porque fueron enseñados, inspirados por Dios. Y que los apóstoles fueron enseñados por Cristo. Y todo lo encontramos, esta declaración, en las Sagradas Escrituras, que es el juez supremo de todo. Busquemos Hechos 28, 23 y 25. ¿Me acompañan? Hechos 28, 23 al 25. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les manifestaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pablo les enseña a todos los que visitan a Roma el reino de los cielos, es su enseñanza, y la obra redentora de Jesús, usando la ley de Moisés y los profetas. Pero no todos recibían la gracia. Habían unos que sí, otros que no. Pablo también declara que el Espíritu Santo, quien habló a su padre por medio de Isaías, a su padre hablamos de los padres patriarcas, a todos los del Antiguo Testamento, por medio de Isaías, igual no los oyeron y obedecieron, porque el Espíritu Santo es el que nos conduce a la fe salvadora, y no siempre es para todos. Aquí se ve el llamado que hace Dios por medio del Espíritu Santo, que no es para todo, es para a quien Él llama. Hemos entonces terminado el capítulo 1 de las Santas Escrituras. Hemos visto paso por paso, sección por sección. ¿Y cuál es la conclusión de esta capítulo 1? Bueno, vamos a hacerle una numeración de las conclusiones. Dice primero que la Santa Escritura constituye la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora al creyente. 2. Que Dios, mediante las Santas Escrituras, le agradó revelarse de manera general a través de la creación y naturaleza a todos los hombres, pero que también Dios
se revela de manera especial a su iglesia para salvación. 3. Que todos los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo son inspirados por Dios para ser la regla de fe y de vida para todos los creyentes, y los no creyentes también pueden deleitarse en estos libros. 4. Que la Santa Escritura es la máxima autoridad de Dios y no depende de ningún hombre ni iglesia. Por lo tanto, debe ser creída y recibida en su totalidad. 5. Todo el consejo de Dios referente es para su propia gloria, salvación del hombre, fe y la vida. Están expresadas en la Santa Escritura. 6. La regla infalible de interpretación de las Escrituras constituyen las propias Escrituras. 7. Las Sagradas Escrituras es el juez supremo, por lo tanto, los decretos de concilio, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres, espíritus particulares, deben examinarse por las Escrituras. Vamos a orar. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por tu palabra estudiada. Bendito sea tu nombre, que todo tu pueblo te alabe en el día de hoy, en unánime voz, que el Espíritu Santo permanezca en cada corazón de nuestros hermanos en sus hogares. Protégelos de cualquier enfermedad, cualquier ataque, que tu providencia sobreabunde en cada hogar, que tu gracia esté sobre nosotros por medio de tu Hijo amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.